Durante las incursiones vikingas en Europa, los guerreros nórdicos no solo se limitaban a saquear y conquistar, sino que también cometían una serie de actos considerados sacrilegios y profanaciones en los lugares sagrados que encontraban. Estos actos estaban en línea con la mentalidad y creencias de los vikingos, quienes veían la guerra y la conquista como una forma de obtener poder y riquezas, pero también como una oportunidad para desafiar y debilitar la autoridad religiosa de las comunidades que atacaban. Una de las prácticas más comunes era el saqueo de iglesias y monasterios. Estos lugares eran considerados sagrados por las comunidades cristianas y se esperaba que fueran respetados. Sin embargo, los vikingos veían en ellos una oportunidad para obtener botines valiosos, como oro, plata, objetos sagrados y manuscritos iluminados. Además del robo material, también se producían actos de violencia y destrucción en estas instituciones religiosas, lo que se consideraba una grave profanación. Las iglesias eran incendiadas, las cruces eran derribadas y los altares eran destrozados, en un intento de desafiar la fe cristiana y demostrar el poderío vikingo. Otro acto que los vikingos llevaban a cabo era el asesinato de clérigos y religiosos. Esto se debía en parte a que los clérigos a menudo eran considerados como figuras de poder y riqueza, y por lo tanto, eran objetivo de los vikingos en su búsqueda de botines valiosos. Además, el asesinato de clérigos también tenía un componente simbólico, ya que los vikingos buscaban desafiar y debilitar la autoridad religiosa en las comunidades que atacaban. La muerte de obispos, monjes y sacerdotes era vista como una forma de socavar la moral de la población y demostrar la superioridad vikinga. Además de atacar lugares y figuras religiosas cristianas, los vikingos también cometían sacrilegios en sus propias prácticas religiosas. Aunque la religión vikinga era politeísta y tenía una amplia variedad de deidades, los vikingos a menudo realizaban sacrificios humanos en sus rituales. Estos sacrificios generalmente se llevaban a cabo en honor a los dioses, con la esperanza de obtener su favor y protección. Sin embargo, la práctica de sacrificar a seres humanos, especialmente prisioneros de guerra, era considerada abominable por las comunidades que eran atacadas por los vikingos. Esta práctica era vista como un acto de barbarie y crueldad, que contrastaba con la visión cristiana de la vida humana. Es importante tener en cuenta que estos actos sacrílegos y profanaciones eran parte de la mentalidad y creencias de los vikingos en ese momento histórico. La mentalidad vikinga estaba marcada por su visión de la guerra y la conquista como una forma de obtener poder y riquezas, pero también como una oportunidad para desafiar y debilitar la autoridad religiosa de las comunidades que atacaban. Sin embargo, también es importante destacar que no todos los vikingos participaban en estos actos y que la sociedad vikinga también tenía sus propias normas y valores que buscaban mantener el orden y la cohesión social. Los sacrilegios y profanaciones cometidos por los vikingos durante sus incursiones en Europa no se limitaban únicamente a iglesias y monasterios. También se sabe que profanaron tumbas y lugares de entierro, saqueando objetos de valor y despreciando los rituales funerarios de las comunidades locales. Los vikingos veían la muerte como un evento natural y no temían a los espíritus de los difuntos. Esto les llevó a no tener reparos en perturbar las tumbas y llevarse los objetos valiosos que se encontraban en ellas. Entre los objetos más codiciados se encontraban el ajuar funerario, joyas y armas que acompañaban a los difuntos en su viaje al más allá. Para los vikingos, estos objetos tenían un gran valor económico y simbólico. Además de las profanaciones físicas, los vikingos también cometieron actos de blasfemia y desprecio hacia las creencias religiosas de las comunidades que atacaban. En ocasiones, se burlaban abiertamente de los rituales y prácticas religiosas locales, mostrando su desprecio por las deidades y los símbolos sagrados. Esto incluía la destrucción de ídolos y la profanación de altares y lugares de culto. Es importante tener en cuenta que estos actos de sacrilegio y profanación no eran exclusivos de los vikingos. En la época medieval, la guerra y la conquista solían ir acompañadas de la destrucción de símbolos y lugares sagrados del enemigo, como una forma de debilitar su moral y su conexión con lo divino. Sin embargo, los vikingos se ganaron una reputación especial debido a la frecuencia y la brutalidad con la que cometían estos actos. Es importante destacar que, aunque los vikingos eran conocidos por sus incursiones y actos de violencia, también eran una sociedad compleja con sus propias creencias y valores. La religión vikinga, por ejemplo, era una parte integral de su cultura y se basaba en un sistema de creencias que enfatizaba la importancia de la honorabilidad, el valor en la batalla y la conexión con la naturaleza. Los sacrilegios y profanaciones cometidos por los vikingos deben entenderse dentro de este contexto cultural y religioso, aunque eso no justifica los actos de violencia y el daño causado a las comunidades afectadas.
Al comprender la historia de los vikingos y sus actos, podemos aprender de ella y evitar que se repitan los errores del pasado. La violencia y la intolerancia religiosa nunca son la respuesta, y es importante recordar que todas las culturas y creencias merecen respeto y dignidad. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.